Buenos días, niños y niñas de primer año de secundaria. Bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema literatura oral. ¿Ya? La clase anterior les pedí que leyeran el texto que nos propone nuestro libro de Corefo en la página 101. Yo les he puesto un libro. Quisiera preguntar a Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿cuál es el título del texto que está en la página? Literatura oral. Muy bien. ¿Y del texto que tenemos allí, cuál es el título? El Amauro. El amar, ¿cierto? El Amaru. Entonces, voy a pedirles en este momento que levanten mucho, levanten el volumen de su celular o de su, o de su tablet, su computadora, para que ustedes puedan escuchar en este caso, ya para poder desarrollar la clase, yo necesito que lo escuchen ustedes. ¿Está bien? Y levanten el volumen y guardan silencio. Vamos a escuchar entonces. Según cuentan los taitas, porque sí les contaron a ellos, en los oscuros tiempos inmemoriales, toda la región del Huancamayo, antiguo nombre del río Mantaro, era una inmensa laguna habitada por monstruos. El hombre no había sido creado todavía. Entonces el dios Contixi Viracocha ordenó al Tulumanya, barco iris, engendrada de Amaru. El Tulumanya puso un pie sobre una orilla y el otro sobre el lado opuesto. En las quietas aguas miró complacido su cuerpo de 7 colores. Se rasgó el pecho y nació una inmensa serpiente alada que cayó con gran estrépito. En la gran extensión plateada, el rey monstruo se paseaba solitario. El Tulumanya pensó que eso no era bueno, entonces creó otro Amaru de color más oscuro para diferenciarlos. Pero sucedió que desde ese instante no hubo tranquilidad. Los dos monstruos gigantes se disputaban la supremacía del lago. Cada uno quería reinar sobre el otro. Para castigar la soberbia de los seres, el dios Contixi Viracocha descargó una tempestad, cuyos rayos mataron a ambos. Se estremeció todo el mundo. Los Amarus cayeron deshechos sobre el lago. Debido a las conmociones, las contenciones de la parte sur se rompieron y las aguas corrieron torrentosamente. Solo en Paca y en Ñahuimpuquio quedaron residuos del gran lago. Entonces el río Huancamayo empezó su sereno cauce de norte a sur y se formó el valle. La paz reinó en todos los ámbitos, germinaron las plantas y aparecieron los animales. La vida floreció en miles de colores. Muy bien, entonces chicos, acabamos de escuchar ya el audio, en este caso de El Amar. Ustedes ya lo habían leído, ¿ya? Ustedes ya habían hecho la lectura. Y les pregunto, ¿qué tal les pareció esta narración? Vamos a preguntarle a Luigi. Luigi, ¿qué tal te pareció esta narración? Muy interesante. Bastante interesante, ¿cierto? A mí también, la verdad que sí me pareció bastante interesante. Ahora, ¿qué relata esta historia? A ver, ¿quién me dice con sus propias palabras? ¿Qué relata esta historia? Una historia, algo que pasó en el Perú. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió exactamente? Es una ¿Qué es lo que leyenda. sucede, chicos? ¿De qué está hablando? Es una leyenda. ¿Formó qué cosa? Formó unos lagos de plantas, algo así. ¿Cómo se formó Lago. qué? Un lago. Un lago. El lago, el río en este caso. ¿Cómo Ajá, se el río. formaron los ríos y un valle? ¿De qué valle está hablando? De las plantas. No, ¿de qué valle? En la lectura dice, está hablando de la formación de qué río y de qué valle. Río, Río Mantaro. Huancamayo. El valle del Huan.
Tamayo. Muy bien, el Valle del Tamayo. Tamayo. ¿Ves? Entonces, en esta historia nos narra la creación o el origen del río y el valle Huancamayo. Ahora, ¿cuándo se desarrolla supuestamente esta historia? ¿Cuándo se desarrolla? ¿En qué tiempo se ubica? Saniru, ¿tienes una idea en dónde se ubica esta historia? ¿En qué tiempo? Porque fíjense en la última parte. ¿Qué es lo que dice a ver en la última parte de la historia? Antes de Cristo. Antes de Cristo, aquí dice, germinaron las plantas y aparecieron los animales y la vida floreció en miles de colores. Entonces, ¿cuándo se desarrolla la historia? Miles Después de de Cristo. años. Antes de la existencia del hombre, antes de la creación del hombre. Claro, porque ahí dice, entonces aparecieron las plantas, aparecieron los animales y la vida floreció. Entonces es antes de la creación del hombre. ¿Ya? Ahora, ¿consideras que este relato es un mito o es una leyenda? Leyenda. Leyenda. ¿Por qué Leyenda. Porque Porque cuenta la historia de Perú. No. Yo les voy a Cuenta explicar una ahí en narración. este título yo he puesto, observa la narración de la leyenda del Amaro, pero en este caso el Amaro en sí es un mito. Y ahora yo les voy a enseñar hoy cómo yo diferencio un mito de una leyenda. Porque, ojo, en ambos hay presencia de seres divinos, pero ¿en qué radica la diferencia? Yo les voy a enseñar, pero antes de eso nosotros vamos a centrarnos en el tema que es la literatura oral. Ustedes saben que a lo largo de la vida, de la creación, del universo y del hombre, han existido diferentes tipos de historias, ¿cierto? Ahora, pero si nosotros nos remontamos a la historia del hombre y de la humanidad, sabemos que anteriormente no había la escritura, ¿cierto? No había la escritura. Entonces, ¿de qué manera nosotros conocemos algunos relatos, algunas narraciones? ¿De qué manera? De forma oral. Se ha transmitido de generación a generación a través de la palabra y utilizando diferentes estilos, diferentes géneros o especies narrativas. En este caso, si yo hablo de un cuento, va a ser muy diferente a una fábula, ¿cierto? O va a ser diferente a un mito o a una leyenda, ¿ya? Entonces, repito, la literatura oral consiste en la suma de todos los conocimientos, valores, tradiciones y costumbres que se pasan verbalmente o oralmente a través de la palabra de generación en generación. Yo les voy a preguntar, a ustedes, sus abuelitos, ¿no les ha contado alguna historia que también le contaron a él o a ella, a la abuelita cuando eran niños? ¿Han tenido esa experiencia alguno de ustedes, niños? Yo no. Sí, Yo tampoco. yo sí. Yo no. Nadie me contó. Tú sí, Luigi. ¿Quién No, más? nadie me contó. Yo, mi, Dayana, Víctor. A mí tampoco. yo, Víctor, a mí yo sí sé. A mí me Víctor, contaron. ¿a ti sí te han contado tus abuelitos, Víctor? Sí, me contó una historia. Claro, por eso, mira, ve, porque en eso se basa la literatura oral, es en transmitir de generación en generación. Los abuelitos generalmente son los que cuentan las historias a los nietos, y así que cuando una persona se hace adulta también va a contar esa historia a sus nietos. ¿Por qué? Que mira, chicos, cuando la historia, la leyenda de Manco Cápac y Mama Hoyo, nosotros no lo sabemos porque alguien lo escribió en un principio, se le ocurrió, lo pensó, lo imaginó y lo escribió. No, eso se ha transmitido en forma oral. Después, cuando ya apareció la escritura,
¿ya? Aquí en nuestro continente, en nuestro país, recién alguien lo ha recopilado. Por eso decimos que algunas leyendas, algunos mitos son de autor anónimo, no se sabe, porque el pueblo, una de las características de la literatura oral es que es colectiva. No se conoce quién es el creador, quién lo ha dicho primero, entonces se va transmitiendo de familia a familia y por eso es que la característica se dice que es colectiva. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué características presenta la literatura oral. La primera característica es la identidad cultural. Entonces, explica el origen de una comunidad y la diferencia que posee respecto a otras. Por eso se dice identidad cultural, que es la principal característica. Ahora, otra de sus características es que poseen varias versiones. Como lo cuentan así, con las palabras, a través de la palabra hablada, no siempre lo van a contar igual. A veces es como el teléfono malogrado, ¿cierto? Te cuentan algo, pero le aumentan una cosa más o le quitan algo más. Entonces, posee diferentes versiones. Incluso en esta característica se dice que a veces se cambia de región. Para contar un mito, una leyenda, se ha cambiado de región, incluso de continente. Un mito que ha pertenecido a la literatura clásica occidental o oriental, lo hemos tomado como modelo y le hemos atribuido características ya propias de nuestra región o de nuestro contexto. ¿Ya? Se va modificando las historias. Ahora, la tercera característica es que es tradicional. Todos los acontecimientos que se pueden relatar son parte de la historia de un pueblo, que ayudan a definir a un pueblo. Por eso es carácter tradicional. La cuarta característica es anónima, ya les mencioné, no se conoce al autor, no se conoce a su creador o creadora. ¿Quién? O posiblemente, recuerden que las narraciones pueden ser reales o pueden ser ficticias, o se basan en un hecho real. Ahora, no solamente posee características la literatura oral, sino también tiene finalidad. Ahora, ¿qué finalidades presenta la literatura oral? O la poesía, en este caso. Vamos a la parte lírica. La primera es la finalidad lúdica, que tiene el objetivo o el propósito de entretener, de distraer al lector. La segunda es didáctica moral. Tiene el propósito de dar una enseñanza, de llevar a una reflexión al lector. La tercera finalidad es que es político-social. Hemos hablado de las costumbres o que trata de identificar a una comunidad, de identificar a un pueblo, identificar a una nación a través de su ideología. Y la tercera es que tiene una finalidad expresiva. El tono, de acuerdo al tipo de narración que tú estás escuchando, que tú estás contando, entonces te va a crear emociones o sentimientos diferentes, porque no todos sentimos lo mismo, no todos pensamos igual. Por ende, entonces no vamos a tener las mismas emociones. A eso se refiere que tiene una finalidad expresiva. ¿Está bien? Ahora, si hablamos de literatura oral, vamos a centrarnos, en este caso, en los mitos y en las leyendas, que se ubican exclusivamente en la literatura oral, porque si vamos a hablar de cuentos, de novelas o de fábulas, son pocas la que no se conoce el autor, la que son anónimas, pero la mayoría ya tienen autoría de los mitos, de los cuentos, las novelas o las fábulas. Pero en cuanto a los mitos y leyendas, son de la literatura oral. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver cada una de sus características. En primer lugar, del mito. Vamos a aprender a diferenciar a los dos. El mito es un relato que tiene una explicación simbólica
de una cultura. Repito, el mito es el relato que tiene una explicación simbólica de una cultura. En esta explicación siempre presenta origen divino y también la existencia y desarrollo de una civilización. Y otra cosa, prevalece en la presencia de seres divinos. Hay mayor fantasía y mayor presencia de personajes, también se podría decir mitológicos, en este caso de dioses, semidioses o héroes, como esta señora, ¿ya? Esta señora. Y también tenemos, aquí nos muestra que presenta la mayor proporción de elementos imaginativos. En el mito que nosotros escuchamos o leímos, imagínense, el arco iris, ¿no? El arco iris. La serpiente que nace es de muchísimos colores, dice acá, pero el tulumaya, que es el arco iris, dice, aquí dice, le manda a engendrar el alamaro. El tulumaya o arco iris se rasga y al rascarse salen muchísimos colores, ¿cierto? Y se crea esta serpiente que es producto del arco iris. Es por ello el color que presenta. ¿Ves? Eso es un elemento imaginativo. Imagínense, o sea, nos hacemos la idea. El arco iris, se rasga el arco iris y de ahí se forma una serpiente. Es un elemento imaginativo. En eso radica el mito. Ahora, en la leyenda también es un relato, también es una narración. En este caso, que puede estar en prosa o en verso, pero la apariencia es histórica. Aquí más nosotros vemos que trata de explicar la cultura o la identidad de un pueblo. Entonces, ahí presenta la apariencia histórica. En Manco Cápac y Mamaollo, por ejemplo, nos dice, ellos salieron de un lago, ya, eso es el elemento imaginativo, ¿no? Salen de un lago, está bien. Pero Manco Cápac enseña a construir, enseña a pescar, ¿no? A los incas. Y en este caso, Mamaollo se dedica a enseñar a tejer, a atender en el hogar. Entonces, estas características que poseen estos dos personajes le dan la apariencia histórica de nuestro incanato. En cambio, en el mito no se observa eso. Ahí hay la mayor proporción de los elementos imaginativos en el mito. No hay apariencia histórica. En la leyenda también vemos que se trata de explicar un fenómeno de la naturaleza. Pero en el mito no se explica la apariencia o el origen de un fenómeno meteorológico, sino se explica el origen del mundo, del universo, del ser humano, de la tierra. Eso es lo que se hace en el mito. Ahí radica la diferencia. ¿Está bien? En la leyenda puede haber la presencia de seres divinos, pero en menor proporción. 1, 2. En cambio, en el mito no. Casi todos los personajes que presentan los mitos son seres divinos. ¿Ya? Hasta allí. Vamos a preguntar ahora, porque si no voy a explicar otra vez, pero ya en forma resumida. Porque no quiero que me digan, sí, sí entendimos, y después en la práctica, 0, 5. Vamos a... Cierto, Miss, eso pasa. A Dayanita, tú me vas a decir... ¿Qué entendiste por un mito, Dayanita? A ver, no quiero que leas en la pantalla, yo quiero que me digas con tus propias palabras, Dayanita. ¿Qué entendiste de un mito? Que un mito está conformado por prosa y verso y que habla más del mundo en sí, de la leyenda, como usted dijo, por ejemplo, de la leyenda de Manco Cápac. De la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo, ¿no? Eso es la leyenda, Dayanita, no nos confundamos, ¿ya? Repito, la leyenda se puede dar en prosa o en verso, pero tenemos menor
menor proporción de elementos imaginativos y de seres divinos, y su apariencia es histórica, que trata de explicar el origen de un fenómeno de la naturaleza. ¿Está bien? Eso es la leyenda. En cambio, el mito, hay mayor presencia de elementos imaginativos, o sea, cosas irreales, cosas fantásticas, fantasiosas, ¿ya? Y algo más, los personajes en el 99%, vamos a hablar así un porcentaje, son seres divinos. Y lo que intentan explicar es el origen del universo, es el origen del mundo y del ser humano. Esos son los mitos. ¿Está bien? A ver, con Anastasia. Anastasia, ahora sí, quedó el resumen. Repítame. Quedó el resumen, ya lo tienes, ya lo captaste, Anastasia. Sí, Miss, ya le tomé captura ya. Listo, Anastasia. No, me refiero... Gracias, Miss. A ver, vamos a preguntar a un caballero. Joven Aldair, dígame usted, ¿diferencia un mito de una leyenda? Joven Aldair. Parece que Aldair no está en la clase. Aldair, Sí, sí estoy. Aldair, ¿estás en la clase, hijo? Parece que Aldair no desea participar. A ver, vamos a preguntar a otro niño que sí esté atento. A ver, vamos a preguntar a una niña, a Jimenita. A Jimena. Miss, ¿me escucha? A ver, Jimena, dime una cosa. Ya. Jimena, dime una cosa. ¿En qué radica la diferencia de un mito y de una leyenda? Jimena, con tus propias palabras. Yo creo que el mito trata más de lo ficticio, o sea, lo más sobrenatural. En cambio, la leyenda puede contar sobre un objeto o lugares. Muy bien, excelente. Jimena, con sus propias palabras, ¿ves? A ver, vamos a preguntar a Luciano. Luciano, dime, con tus propias palabras, ¿en qué diferencias al mito de la leyenda? Yo eliminé todas las fotos. El mito ¿Ah? es algo que puede no existir y la leyenda es algo que ha pasado. Claro, está bien, excelente. El mito, como tiene la mayor presencia de elementos imaginativos, puede ser totalmente fantasioso, ¿cierto? En cambio, la leyenda puede tener algo real porque se basa en un hecho histórico, tiene la apariencia de un hecho histórico. Muy bien, excelente. Ahí está, ¿ves? Con las propias palabras, es bueno que me diga. Vamos a preguntarle a Marcos. Marcos, ¿en qué diferencias tú al mito de la leyenda? Parece que Marcos no está en la clase, ¿ves? Por eso es que yo quiero que su cámara esté prendida, porque después les hablo y es como si no estuvieran en la clase, chicos. A ver, vamos a preguntar a Ariana. Arianita, dime, ¿qué diferencias al mito de la leyenda? Que en el mito hay, las personas son, 90% son seres vivos divinos y en otro, ¿cuál era mi? Está bien. Y en leyenda son, ¿cómo le explico? Hay menor presencia de seres divinos. Ajá. Hay menor presencia de seres divinos. Y tiene apariencia histórica. ¿Está bien, Arianita? Ahora, sí. Por eso es que, chicos, podemos diferenciar clases de mitos. Por ejemplo, los mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. ¿Está bien? Ahora, también hay mitos teogónicos. En los teogónicos se explica el origen, pero de los dioses, o historia de dioses, o semidioses también. Ahora, en los mitos escatológicos, se trata de explicar el futuro o el fin del mundo. Y en los mitos morales se pretende transmitir una enseñanza, pero entre la lucha del bien y el mal, que se relaciona con la creación o el fin del mundo. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Mitos cosmogónicos, mitos teogónicos. Miss,
Entonces lo que nosotros hemos lógicos leído... y mitos morales. ¿Está bien? Hay una diferencia y vamos a repetir una vez más las características de la literatura oral. Primero es la identidad cultural, segundo es que posee varias versiones, tercero es que tiene un carácter tradicional y cuarto es que es anónimo. ¿Sí? La finalidad, repetimos también, la primera es lúdica, la segunda es didáctico-moral, la tercera es político-social y la cuarta es que es expresiva. ¿Está bien? Entonces, yo les quiero agradecer a ustedes por haber participado en la explicación de nuestra clase que es la literatura oral. A continuación, nosotros vamos a trabajar en nuestro cuaderno de comunicación. ¿Les parece, chicos? Les voy a pedir que todos saquemos nuestro cuaderno de comunicación y pongamos el título de la clase literatura oral. ¿Está bien? Vamos a poner ahí literatura oral. Miss, en el cuaderno, ¿no, Miss? Por supuesto, en el cuaderno, corazón, en el cuaderno tiene que ser literatura oral. ¿Cómo, Miss? ¿Literatura oral? Eso es el título de la clase, literatura oral. ¿Ya? Y se ubican en el libro en la página 102 del área. Ahí tenemos lo que ha estado en la presentación, en las diapositivas. Está el concepto de literatura oral, están las características, está la finalidad de la literatura. Si ustedes observan en el libro en la página 102, a ver, quiero que lo vean ahí. ¿Ya? Y nosotros vamos a elaborar, ¿ya? De esta información, vamos a elaborar un cuadro sinóptico. ¿Está bien? Es lo que vamos a elaborar en el cuaderno de comunicación. Un cuadro sinóptico de la literatura oral. ¿Está bien? A ver, ¿recuerdan cómo es un cuadro sinóptico? A ver, un voluntario o voluntaria que lo diga así en forma oral, fuerte, para que todos sus compañeros también escuchen y participen. Miss, es el cuadro que... O sea, es igual que el cuadro de clases de mito. ¿Es así, parecido? No, corazón. Un cuadro sinóptico vamos a elaborar. Miss, el título era literatura oral, ¿no, Miss? Así es, caballero. Es un esquema que muestra el tema, pero en una forma resumida. Claro, exacto, por supuesto, Dayanita. Vamos a elaborar. Eso es un cuadro sinóptico. Un organizador gráfico o esquema que te presenta muestra la estructura global del tema. Información de manera resumida. Eso es un cuadro sinóptico. No se olviden de poner la fecha, porque con ustedes me voy a ver el día. ¿Cuándo me voy a volver a ver? El jueves, ¿cierto? Porque mañana no tenemos clases. El día jueves nos vamos a encontrar en el mismo horario. No, el jueves tenemos en la mañana. A las 8:30 de la mañana ustedes ya están conectados en la clase. Hoy es 27, ¿cierto? 27/07 del 20. Ahí está, entonces ponemos la fecha. Y vamos a elaborar nuestro cuadro sinóptico. Ahora, ¿cuántas partes va a tener nuestro cuadro sinóptico? No sé. ¿Alguno de ustedes tiene idea cuántas partes va a tener? 9. 4. 4. ¿Ustedes 5. 9. 4. 5. 4. ¿Por qué creen que va a tener 4? A ver, cuéntenme. 5 porque tiene de haber el medio Tiene que derivar. En el centro siempre ve el título. O sea, yo puedo poner en la parte superior de mi cuaderno. Tiene 4. Pero luego sí o sí
Mañana es su cumple de Arturo. Y primero puedo hacer el cuadro conceptual con lápiz, pero de ahí lo puedo volver a hacer, pero con... Claro, hijito, primero siempre se hace un borrador, recuerden, ¿cierto? Si ustedes hacen un borrador, entonces no van a malograr. Literatura, ahora, el título en el esquema, dentro del esquema, siempre se pone. No pueden dejar de poner el título en el centro. Cuando hacen un esquema, sí o sí yo tengo que poner el título otra vez. No es que ya lo puse arriba o ya le pongo en el esquema y después ya nada. No es así. Ahora, ¿qué es lo que voy a poner en la primera parte? Empezamos como el cuaderno, ¿no? En esta parte. ¿Qué es lo que primero va a venir acá? Pregunto. ¿Qué va a venir ahí? Las partes. No, primero viene la definición, pues tiene que ir la definición. A ver, ¿qué dice en el libro la definición? ¿Quién lee, por favor? ¿Qué es lo que dice la definición de literatura oral? Pregunto. A ver, ¿qué es lo que dice en el libro? Ok, espérenme. La literatura oral constituye la suma de los conocimientos, valores y tradiciones que pasan verbalmente de una generación a otra. Excelente. ¿Qué más? Utilizando diferentes estilos narrativos. Exacto, eso es lo que dice en el libro. Yo no tengo que inventarme nada. Yo saco del libro. Aquí está. Hola. Miss Katy, hay dos Anastasia. Hola. A ver, chicos, no me interrumpan en la clase, por favor, les pido. Estoy concentrada en desarrollar mi tema. ¿Les parece, hijitos? No me distraigan, ¿ya? A ver, estamos en la página, entonces, en la 102. Ahí dice, se puede afirmar. Dayana Fe, ya no recuerdo, ve, ya me desconcentraron. ¿Cuál de las niñas leyó? Yo, Miss Dayana. Muy bien. Entonces, a partir de constituye, ¿cierto? Hasta narrativo, ¿cierto? Hasta narrativos. Eso es el concepto. Entonces, eso voy a poner en mi esquema. Tengo que poner en mi esquema eso. Ahí está, lo acabo de poner. Vamos a quitarle en negrita estaba. Acá también lo quito. Y listo. Dime. Miss, ¿me escucha? Sí, corazón, te escucho. No, Miss. Porque no, sí. Miss, es que Miss hace rato me había preguntado y no me escuchaba. Sí, eso es cierto, pero ya te leí en el WhatsApp, corazón, ahí me dijiste, Miss, ¿me escuchas? Sí, no te preocupes, ahí está, mira, ya tenemos la primera parte, ahí está la definición. Ya tenemos la definición en nuestro cuadro sinóptico. Ahora, después de la definición, díganme, chicos, ¿qué más tenemos que escribir allí? Características. Las características, ¿cierto? Las características. Muy bien, vamos a ponerlo entonces. Características. Y en las características, ¿cuántas son? 4. 4 características, ¿cierto? Y recuerden que los subtítulos lo estamos subrayando. A ver, díganme ustedes entonces, ¿cuál es la primera característica? Identidad cultural. Muy bien. ¿Quién es la niña que me está ayudando? Qué bonito. Identidad cultural. Siguiente característica. Varias versiones. Ahora sí están mis alumnos de primero. Varias versiones. Ya parece que ya se despertaron primer año de secundaria. Siguiente característica. Carácter tradicional. Carácter tradicional. Muy bien. Carácter tradicional, ¿cierto? Anónima es anónima. Anónima. Muy bien. Anónima. Ya, listo. Ya tenemos ahí las características. ¿Ves qué chévere, chicos? Están avanzando. Ya no van a tener mucha tarea porque ya lo están haciendo en clase. ¿Ves? Y vamos a continuar. Luego, ¿qué vamos a poner luego de las características? Finalidad. Finalidad, muy bien, excelente. Ponemos finalidad. ¿Y cuántas finalidades tiene? 4. 4. Así como han puesto características, así van a poner. ¿Está bien? Sí.
Les estoy diciendo para que sepan, porque después no vaya a ser que el tiempo se acabe y después alguien diga, uy, es que yo no sabía cómo hacer, ¿no? Ahora les estoy indicando cómo van a hacer. Ya, ahí van a ir las 4, igualito en guioncito. Voy poniendo un guión, pongo otro guión, otro. Y mis Katy, ¿de dónde voy a sacar eso? Estamos sacándolo del libro. ¿Sí o no, chicos? Del área. Claro, del libro del área, de ahí estamos sacando, ¿sí o no? Ustedes saben, pues de ahí estoy sacando. Yo no estoy inventando nada, por si acaso. Todo sale del libro del área, ahí está la teoría. Siempre tienen que mirar la teoría. Si no miran la teoría, de hecho no van a saber qué hacer, por si acaso. Ya, luego que hemos hecho la finalidad, ¿qué van a hacer? Ejemplo. Ejemplo. No, no vamos a poner ejemplo. ¿Diferencia? ¿Diferencia entre qué? Entre el mito y la leyenda. Entre el mito y la leyenda. No vamos a poner, porque el mito y la leyenda es otro esquema. La verdad es que nosotros sí vamos a poner ejemplos aquí. Y vamos a mencionar todos los ejemplos que nos están dando en el libro. A ver, ¿cuál es el primer ejemplo? El Amaru. El segundo ejemplo, ¿cuál sería? El mito del diluvio. El mito del diluvio. El tercer ejemplo, ¿cuál sería? La leyenda de la leyenda de la Cordillera Blanca. Y el cuarto ejemplo de literatura oral. El zorro y el zorro y el Guayao. Cierto, excelente, chicos. Muy bien, les felicito a los que estoy escuchando, algunos que sí están comprendiendo lo que van a hacer. Son 4 ejemplos de literatura oral, ¿cierto? Las lecturas que están ahí en el libro, esos son los ejemplos. Para los que no saben qué hacer, por si acaso, les estoy pasando la voz. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Hello. Sí, Miss. Ya, muy bien, niños. Entonces, ustedes completen. Y miren, bueno, yo he utilizado los colores que me gustan. Si a ti no te gusta el amarillo, el verde, el celeste, tú utiliza el color que tú quieras para colorear tu cuadro sinóptico. ¿Está bien? ¿Estoy siendo clara? ¿Puede ser de un color o de diferentes colores? No, tiene que ser de diferente color, porque cada uno es un subtema diferente. No puedes hacer de un solo color, hijito, ¿ya? Por eso es que yo estoy poniendo así, ¿no? O sea, estoy poniendo de diferentes colores. No es porque también, ay, a mis Katy le gusta, pues a mí me gusta el rosadito, a mí me gusta el verdecito, ahí está, ¿ve? Mira, ¿ya, chicos? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, completar ese cuadro sinóptico, que ya me voy, y ustedes lo hacen bien bonito. ¿Está bien? Fue un placer. Hasta luego, Miss. Ustedes, muchas gracias. Por supuesto, ahí está, un ratito nada más, porque ya se corta. Espera. Ustedes ya lo completan. Tienen que ser bien bonitos. No me coloren como inicial. ¿El cuadro puede ser echado o parado? Como tú